Para comprender la Primera República de Venezuela, debemos remontarnos al convulso escenario de inicios del siglo XIX en toda Hispanoamérica. El vacío de poder en España, producto de la invasión napoleónica en 1808 y la abdicación de Fernando VII en favor de José Bonaparte, generó una profunda crisis de legitimidad. Como señala John Lynch, la quiebra de la autoridad real incentivó a las élites criollas a cuestionar el control político y económico de la metrópoli. Además, las ideas ilustradas, libertad, igualdad, derechos naturales, difundida tras la Revolución Francesa de 1789 y la independencia de Estados Unidos en 1776, calaron en los sectores más educados de la sociedad colonial. En Venezuela, según Guillermo Morón, los debates sobre la soberanía y representación popular y constitucionalismo eran frecuentes en las tertulias caraqueñas. Así pues, la crisis monárquica se intensificó con la formación de juntas supremas en diversos territorios de Hispanoamérica. Aunque inicialmente proclamaban lealtad a Fernando VII, muchas derivaron en movimientos independentistas cuando vieron que la península no podía garantizar estabilidad. Carracciolo Parra Pérez destaca que en Caracas la efervescencia política se evidenciaba en el rechazo a los altos impuestos, al monopolio comercial y a la ausencia de una representación adecuada de los criollos en el gobierno colonial. Veamos un poco el panorama político de Venezuela antes de su independencia. Venezuela, erigida en Capitanía General en 1777, poseía una economía basada principalmente en la producción agroexportadora de cacao, café y azúcar, y en la explotación de algunas riquezas naturales, aunque en menor escala que en Nueva España o en Perú. El poder económico y social recaía en un reducido grupo de grandes propietarios criollos, muchos de los cuales eran dueños de esclavos. La sociedad se dividía en castas: blancos peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y africanos esclavizados. John Lynch señala que esta estructura profundamente desigual influyó en la forma en que se gestó la independencia. Las élites criollas buscaban mayor autonomía y poder político, mientras que los sectores populares, al menos en un inicio, permanecían indecisos o indirectamente leales a la corona, pues no veían ventajas inmediatas en un cambio de régimen. La Declaración de Independencia. El 5 de julio de 1811, tras meses de intensos debates, el Congreso de Venezuela declaró la independencia absoluta de España. Los protagonistas de este hito fueron, entre otros, Juan Germán Rocio, autor del proyecto del Acta de Independencia; Francisco de Miranda, veterano con experiencia en Europa y precursor de la emancipación hispanoamericana; Cristóbal Mendoza, quien sería el primer presidente de Venezuela; y Martín Tobar Ponte, destacado legislador. Según Augusto Mijares, en su libro El Libertador, también brilló un joven Simón Bolívar, cuya ferviente oratoria impulsaba la ruptura definitiva con la metrópoli. Sin embargo, hay que recordar que Bolívar no era aún la figura dominante que llegaría a ser años después, como ya conocemos. Federalistas versus centralistas, las tensiones en el Congreso. Uno de los puntos más álgidos de discusión en el Congreso era la forma de organización política. Carracciolo Parra Pérez detalla que existían posturas bien definidas. Federalistas, liderados por Rocio y Tobar Ponte, proponían otorgar un alto grado de autonomía a cada provincia, inspirados en los modelos de Estados Unidos y algunos postulados de la Ilustración. Centralistas, partidarios de un poder central fuerte, Miranda y en parte Bolívar, convencidos de que en medio de la guerra un gobierno unificado y sólido era indispensable para la supervivencia de la República. Estas desvanecencias no fueron superficiales, reflejaban visiones opuestas sobre la forma de ejercer el poder. John Lynch destaca que Bolívar, pese a su apoyo inicial al federalismo, pronto comprendió que la atomización política favorecía el avance de las fuerzas realistas. ¿Y cuál era la reacción popular ante estos cambios políticos? Mientras en Caracas y otras ciudades importantes se celebró el nuevo régimen con fiestas y manifestaciones en muchas regiones del interior, se acogió la noticia con recelo o incluso con abierta oposición. Zonas como Coro, Maracaibo y Guayana tenían una mayor cercanía con la élite peninsular y fuertes lazos con comerciantes españoles, por lo que su lealtad a la corona seguía firme. Además, los sectores populares en áreas rurales no se sentían necesariamente beneficiados por una independencia liderada por la élite criolla. La diferencia de intereses y la carencia de un proyecto claro de mejoras sociales influyeron en la escasa adhesión al nuevo orden. Para consolidar el nuevo Estado, el Congreso promulgó la primera Constitución de Venezuela en 1811. Esta Constitución, inspirada en principios liberales, establecía un sistema federal de gobierno, la división de poderes y el catolicismo como religión oficial. Según Carracciolo Parra Pérez, se trató de la primera constitución escrita de Hispanoamérica y reflejó la influencia ideológica de la Ilustración, pero también las pugnas internas que caracterizaron al naciente país.
Sin embargo, la flamante república debió enfrentar de inmediato una serie de problemas. Desorganización política. El modelo federal dificultaba la toma de decisiones rápidas, pues cada provincia pretendía autonomía, obstaculizando la movilización de recursos frente a la inminente guerra. Economía en crisis. La ruptura con España y los bloqueos comerciales generaron escasez de productos, encarecimiento de precios y descontento en la población. La principal riqueza de Venezuela, el comercio de cacao y café, se vio paralizado. Resistencia realista. Desde el primer momento, ciudades como Coro y Maracaibo se alzaron en favor del monarca. En Guayana, el control de la navegación por el Orinoco y la influencia de oficiales leales a la corona representaban un peligro constante para los republicanos. Un factor crucial que subrayan tanto Lynch como Morón es el apoyo popular que en ciertos casos recibieron los realistas. A menudo campesinos y esclavos veían la independencia como un cambio que apenas alteraba su situación de marginación social y económica, pues la élite criolla mantenía la esclavitud y no ofrecía reformas sustanciales. La religión, asimismo, jugó un papel importante. El clero con tendencias realistas describía la rebelión contra el rey como una insubordinación contra la voluntad divina, reforzando la idea de que la monarquía representaba el orden tradicional y la gracia de Dios. Pues bien, amigos míos, así llegamos a las primeras batallas y escaramuzas. El primer choque de envergadura tuvo lugar en Valencia a finales de 1811, bajo el liderazgo de Fernando Millares. La guarnición local se alzó contra la República. Este levantamiento sorprendió al gobierno de Caracas, que envía tropas lideradas por oficiales como Francisco de Miranda y Juan José Ustariz. Según relatan las crónicas recogidas por Carracholo Parra Pérez, la lucha por Valencia fue encarnecida. Las calles de la ciudad se convirtieron en un escenario de intensos combates que generaron grandes pérdidas. Finalmente, las fuerzas patrióticas recobraron el control, pero la victoria no fue contundente. Las fisuras en el proyecto republicano se hicieron más evidentes. Campañas de Coro y Guayana, fracasos republicanos. Mientras tanto, las expediciones enviadas para someter Coro y Guayana enfrentaron grandes dificultades. Coro, por su posición geográfica y por su arraigada cultura conservadora, resistió con éxito los intentos de las tropas republicanas. Guayana, por su parte, controlaba el acceso al Orinoco, vital para el comercio y las comunicaciones internas. La campaña patriota fracasó ante la fuerte oposición local y la falta de recursos. Guillermo Morón y otros historiadores coinciden en que estos fracasos mostraron las debilidades logísticas y la desarticulación de los mandos republicanos. Además, la incapacidad de captar el apoyo de la población rural permitió que los realistas se enraizaran con facilidad en otras regiones. Escaramuzas en los llanos y los Andes. Otro punto de inestabilidad se dio en los llanos, donde surgieron caudillos locales y jefes ganaderos que no reconocían la autoridad de Caracas, más por rivalidades regionales y económicas que por la propia lealtad al rey. En la región andina, la difícil orografía y la falta de vías de comunicación complicaron la extensión de la autoridad republicana. Estas pequeñas escaramuzas y guerrillas drenaban los recursos del gobierno, que no podía consolidar un frente único contra los realistas. Así, al iniciarse en 1812, la Primera República ya mostraba signos de vulnerabilidad, tal y como enfatiza John Lynch en sus estudios sobre Bolívar. A inicios de 1812, la balanza comenzó a inclinarse en favor de los realistas con la irrupción de Domingo de Monteverde, un oficial español con experiencia en conflictos militares. Partiendo desde Coro, Monteverde supo aprovechar la fragmentación del bando patriota y la continuidad de los apoyos monárquicos en la región. Carracholo Parra Pérez describe cómo Monteverde, con un ejército relativamente reducido, logró tejer alianzas con los líderes locales y propiciar sublevaciones en favor del rey. Su avance fue rápido y coordinado, dejando claro que la República carecía de un mando central efectivo. Batalla de San Felipe, 1812. El choque en San Felipe representó la primera gran victoria de Monteverde sobre las tropas republicanas. Allí la moral patriota se vio duramente golpeada. Según Guillermo Morón, la derrota en San Felipe reveló la falta de entrenamiento y coordinación de los patriotas frente a las disciplinadas fuerzas realistas que además contaban con el apoyo de los pobladores que se sumaban en cada ciudad ocupada. El terremoto de Caracas el 26 de marzo de 1812 y su impacto moral. Si la situación militar ya era crítica, el 26 de marzo de 1812 ocurrió uno de los eventos más trágicos y decisivos en la historia de la Primera República. Un terremoto que devastó Caracas, La Guaira, Barquisimeto, Mérida y otras localidades. Según estimaciones recogidas por fuentes de la época, murieron miles de personas y gran parte de la infraestructura de la capital quedó en ruinas. El impacto psicológico fue inmenso. Como señala Augusto Mijares en El Libertador, el clero realista calificó el terremoto de castigo
castigo divino contra los rebeldes. Esta interpretación influyó poderosamente a una sociedad profundamente religiosa, minando el prestigio del gobierno republicano. Ante el desastre, la resistencia patriota se desarticuló aún más de lo que ya estaba. El gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, y otros dirigentes no tenían recursos para atender la emergencia, mientras Monteverde avanzaba con mayor facilidad, pues la capital estaba al borde del caos. Aprovechando la confusión post-terremoto, Monteverde marchó hacia Caracas. Las fuerzas republicanas, mal pertrechadas y sin un liderazgo claro, no pudieron frenar su avance. John Lynch subraya que la devastación causada por el mismo supuso un golpe moral definitivo. La población, sumida en el pánico, veía en Monteverde una opción para restablecer el orden monárquico. Con Caracas virtualmente en manos de los realistas, Francisco de Miranda consideró que la lucha estaba perdida. En la localidad de San Mateo, decidió capitular el 25 de julio de 1812, con el fin de evitar una mayor destrucción. Muchos patriotas, entre ellos un joven y vehemente Simón Bolívar, juzgaron duramente esta decisión. Augusto Mijares explica que para Miranda fue la única salida posible ante la superioridad de Monteverde y la catástrofe causada por el terremoto. Pero para oficiales más radicales, como Bolívar, la capitulación era una traición imperdonable simplemente. La fractura dentro del liderazgo independentista se agrandó. Pese a la capitulación, Monteverde no cumplió todas las condiciones acordadas. Francisco de Miranda fue capturado presuntamente por complicidad de algunos patriotas, entre ellos Bolívar y otros oficiales indignados con su rendición. Fue entregado a las autoridades españolas y enviado a prisión, donde pasaría el resto de sus días sin volver a ver su proyecto de independencia culminado. Otros líderes, como Bolívar, decidieron exiliarse para reorganizar la lucha en territorios vecinos, especialmente en Nueva Granada, lo que hoy vendría a ser actualmente Colombia. Así, la Primera República llegó a su fin, quedando Venezuela bajo el dominio de los realistas y de la férrea administración de Monteverde. Bien, esta sería la narración desde el punto de vista, por así decirlo, del bando republicano. Pero ahora vamos a ver la visión de los realistas. Para el bando realista, la independencia era vista como una insurrección ilegítima. Mucho del discurso monárquico se basaba en la fidelidad a Fernando VII y en el argumento religioso de que toda autoridad procede de Dios. Según Carracholo Parra Pérez, esta perspectiva fue reforzada por la acción de predicadores que denunciaban a los republicanos como enemigos de la fe. Además, para muchos propietarios y comerciantes de origen español o fuertemente vinculados a la península, el triunfo de los realistas representaba la protección de sus intereses económicos y el mantenimiento del orden colonial que les convenía. Un elemento esencial que explica el auge realista es la desconfianza de la base popular hacia las élites criollas. Los hacendados y esclavistas republicanos no ofrecían cambios significativos en la estructura social ni en la esclavitud. Algunos esclavos percibían que bajo la república su situación sería tan precaria como bajo la monarquía, sino peor. De igual modo, los pequeños campesinos temían que una ruptura con España alterara la comercialización de sus productos o aumentara los impuestos para financiar la guerra. Por ello, no pocos vieron la restauración monárquica una forma de conservar el orden previo, tal y como lo detalla John Lynch al analizar la compleja relación de Bolívar con los llaneros en años posteriores. El terremoto y la consiguiente interpretación clerical reforzaron el mensaje de que Dios castigaba la rebelión. Esta poderosa narrativa fue ampliamente difundida. El caos económico, la escasez de alimentos y la intensa polarización política llevaron a que la mayor parte del pueblo pensaron que el orden monárquico era preferible a la anarquía republicana. Sin embargo, como subraya Guillermo Morón, esta preferencia por el antiguo régimen no implicaba de ninguna manera un apoyo entusiasta hacia España, sino un temor fundado a los cambios bruscos en una sociedad con pocas redes de protección social. Llegamos a las conclusiones sobre el fracaso de la Primera República, que evidentemente está ligada a diversos factores. División interna, federalistas versus centralistas, sumado a los intereses regionales que impedían la unidad de mando. Falta de apoyo popular. La mayoría de la población no veía mejoras tangibles en sus condiciones de vida con la independencia. Ofensiva realista efectiva. Domingo de Monteverde aprovechó el descontento y la fragmentación patriota para avanzar rápidamente. El terremoto de 1812, un golpe moral, religioso y político que hizo tambalear los cimientos del nuevo régimen. Pese a la derrota, la Primera República dejó valiosas lecciones que los patriotas usarían en campañas posteriores. John Lynch enfatiza que Bolívar comprendió la necesidad de ganarse a los sectores populares y reorganizar las fuerzas con disciplina. Augusto Mijares añade que el genio de Bolívar se forjó en este periodo temprano, al observar de primera mano los errores y los anhelos frustrados de la revolución. La semilla de la libertad, si bien momentáneamente fue aplastada, volvió a germinar en la campaña admirable de 1813 y en las sucesivas guerras que culminarían con la independencia definitiva en 1811, Batalla de Carabobo, y la posterior consolidación republicana en 1823, en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.
En la historiografía venezolana, la Primera República es un ejemplo de idealismo libertario que chocó con la realidad de una sociedad estratificada y poco preparada para un cambio tan radical. Como concluye Carracholo Parra Pérez, este periodo, aunque breve, fue trascendental para delinear los proyectos políticos que caracterizarían la historia de Venezuela en los años siguientes. Así termina la historia de un intento inaugural de soberanía, cuyas luces y sombras forjaron la gesta que más adelante daría vida a la República de Colombia y a la independencia definitiva de gran parte de América del Sur. Gracias por ver este video sobre la Primera República de Venezuela. Las fuentes de este video son las investigaciones de Carracholo Parra Pérez, Augusto Mijares, John Lynch, Guillermo Morón. Espero que el video te haya entretenido. De ser así, dale me gusta, comenta y comparte. Nos vemos en el segundo episodio, que será sobre la Segunda República de Venezuela. Hasta el próximo episodio.